¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué hay tantas diferencias entre las traducciones de la Biblia? ¿Por qué si tenemos dos traducciones o tres traducciones, por qué hay diferencias entre ellas? Y no estamos hablando de diferencias entre las traducciones de índole lingüística, porque podemos tener 10 traductores que traducen de un idioma a otro y tener diferencias en la manera como se expresan, ¿verdad? Usar diferentes sinónimos, etcétera. No hablamos de ese tipo de diferencias. Hablamos de diferencias que pueden hacer pensar a las personas qué ha sucedido con el texto. Porque cuando uno ve, por ejemplo, Mateo 17:21, si usted ha leído ese texto alguna vez, se da cuenta que en alguna traducción de la Biblia aparece el versículo, mientras que en otra no, como sucede en la Reina Valera, la versión Reina Valera de 1960 como ejemplo, aparece el versículo allí. Pero si lo compara con la versión internacional, la nueva versión internacional, el texto no aparece ahí, está omitido. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué tantas diferencias? ¿Significa entonces que alguien ha sacado un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento? Bueno, ¿cómo es posible eso? ¿Verdad? Esas son inquietudes que vienen de inmediato cuando notamos estas diferencias. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es algo que llama la atención a muchas personas, pero no es algo nuevo. En realidad, esto de ver las diferencias, muchas personas se han dado cuenta de esto de antaño. Por ejemplo, en el tiempo medieval estaban los eruditos que empezaron a tener interés por los idiomas originales de la Biblia, el hebreo y griego, y empezaron a analizar las copias, los manuscritos, y vieron que habían diferencias. Había un hombre que se destaca llamado John Mill, un teólogo inglés, que en 1707 publicó su versión en griego del Nuevo Testamento. Él dedicó en realidad 30 años de su vida a entender las diferencias que existían en ese entonces. Vamos a hablar más de este hombre luego, cuando entremos en la charla. Pero lo que queremos ahora resaltar y destacar es que tenemos que enfrentarnos a una realidad. La realidad es que ningún autor del Nuevo Testamento, mejor dicho, lo tenemos hoy día de manera original. No tenemos el original de ningún evangelista, de Mateo, de Marco, Lucas, ni de Juan. No tenemos ningún original de las cartas del apóstol y misionero Pablo. No tenemos ningún original de ningún libro de la colección del Nuevo Testamento, que son 27 diferentes libros. No tenemos. Pero tenemos muchas copias. Y entre las copias tenemos, bueno, se puede decir que entre las copias son casi 6.000 copias. Vamos a analizar más en detalle esto. Y interesante que entre las copias hayamos diferencias. Hayamos varias diferencias. Lo que los eruditos llaman variante textual. Pero ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Significa eso entonces que los copistas han cambiado el texto? ¿Significa que los copistas han tergiversado el mensaje y que en realidad no podemos saber lo que en realidad escribieron en el primer siglo? ¿Podemos realmente confiar en la transmisión textual del Nuevo Testamento? Bueno, esto es lo que vamos a tratar hoy día en esta charla. Esto es algo que a mí personalmente me ha llamado la atención desde a final de la década de los 90, donde vi justamente diferencias. Una traducción omitía un versículo que otro lo tenía. ¿Por qué? Y me hizo investigar el asunto y bueno, ha tomado bastantes años para entender todo esto, porque la información que está disponible de muchos eruditos y expertos en el tema escriben como con un lenguaje críptico, muy difícil de entender. Pero bueno, vamos hoy día a tratar de presentar en esta charla de una manera entendible y tratar de entender y comprender lo que ha sucedido a través de la historia entre las copias que se han hecho y lo que han hecho el trabajo de los copistas. Trataremos de entender esto y vamos a ver lo que afirman los críticos. Muchos críticos sí afirman de que no podemos confiar en la transmisión del texto del Nuevo Testamento, mientras que otros eruditos dicen que sí es posible. Bueno, ¿qué es la verdad?
tenemos que analizar primero la evidencia. No podemos escuchar una parte o otra parte y solamente quedarnos con ello. Tenemos que analizarla, ¿verdad? Y ese es el objetivo de esta charla. Bueno, mi nombre es Ale González. He estado interesado en esto hace bastante tiempo atrás y espero que pueda ayudarle a usted que está ahora escuchando y viendo esta charla, de entender en realidad qué ha sucedido a través del tiempo y por qué tenemos diferencias entre las copias. Bien, vamos a compartir pantalla y veremos la presentación, puesto que este es un tema puede ser técnico, y es en realidad técnico, esta ciencia de la crítica textual que se llama, el comparar los manuscritos, las diferencias que hay en ello, entenderlas y tratar de reconstruir el texto que originalmente se escribió. Aunque es una ciencia que es técnica, tratamos de hacerlo de manera más fácil con ayudas visuales. Por eso vamos a usar una presentación. El tema que hemos elegido y que vamos a analizar es, ¿podemos confiar en la transmisión textual del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver esto y podemos mencionar que se han consultado varias fuentes. Esto ha sido un trabajo que se ha hecho. Esta charla fue dada originalmente en noruego en septiembre de 2019 y ahora ha sido adaptada al español, primera vez que se da en español, patrocinada por el Museo Nórdico de la Biblia. Se han analizado textos maestros impresos en inglés normalmente, en otros idiomas, pero aunque se han escrito en inglés, varias obras se han escrito en latín. Estamos analizando el texto griego. Hay que entender que el Nuevo Testamento, todo indica que fue escrito originalmente en griego, algunas partes fue escrita en hebreo, al parecer el Evangelio de Mateo, y quizás también en la carta a los hebreos. Pero tenemos el material en griego y era el idioma internacional en el primer siglo, así que no es raro de que se haya escrito en ese idioma, que la gente entendía. Sí que se han consultado textos maestros reconstruidos de diferentes tiempos, en el tiempo medieval hasta tiempo reciente, comentarios al texto bíblico de diferentes partes del Nuevo Testamento, libros de crítica textual, esta ciencia que trata de entender las diferencias y reconstruir el texto y entender qué lectura es más probable que sea la original, etcétera. Y bueno, artículos relacionados con ese tema y transcripciones del texto griego. Que son las fuentes consultadas para esta charla en concreto. Como hemos mencionado, hay dos lados. Hay una parte que afirma que no podemos confiar en la transmisión textual del Nuevo Testamento, mientras que otra dice que sí es posible. He analizado ambas partes. Vamos a tratar de evaluar las diferencias luego y vamos a ver también al final una conclusión. Bueno, veremos ahora justamente lo que vamos a tratar. Y es importante tener una temática. Vamos a ver primero, antes de analizar las diferencias y por qué, ¿no? Y si es posible confiar en el Nuevo Testamento, en la transmisión textual, tenemos que conocer las copias. Tenemos que conocer los materiales en que fueron escritos. ¿Qué tipo de copias tenemos? ¿Verdad? Vamos a analizar eso primero. Luego veremos la historia textual en que se ha transmitido el texto. Luego la transmisión textual. Y ahí vamos a ver entonces luego las diferencias textuales. Ese es un orden lógico en que se va a tratar este asunto, porque para entender el punto principal, que es las diferencias textuales, tenemos que haber conocido un poco más de cerca las copias que tenemos, la historia textual, la transmisión, y luego entonces ver las diferencias. En ese orden lógico lo hemos puesto. Y al final sacaremos una conclusión. Bien, conozcamos entonces más de cerca las copias en que se han hecho a través del tiempo y que tenemos disponible hoy día. Conozcamos las copias. Hay muchas diferentes copias
que han llegado a nuestros tiempos. Y veremos ahora qué tipo de copias tenemos. Vamos a ver acá en total cuántos diferentes manuscritos en griego tenemos nosotros disponibles hoy. Aquí tenemos una tabla, podemos decir, o una cantidad total de cuántos manuscritos. Yo lo he puesto acá, cuando esta charla se dio en 2019, en septiembre, estas eran las cifras que consulté entonces, en el mes de septiembre, como se ve aquí. Pero he consultado la semana pasada, consulté estos datos en una aquí está la página, que es una institución oficial de catalogar los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Está en Alemania. Y bueno, 140 sigue siendo 140 papiros de la última vez que lo vi. Pero en cuanto a mayúsculos, se ha sumado uno más. Las cifras en paréntesis son las cifras actuales, chequeadas en enero de este año, y que es la semana pasada. Y bueno, aquí vemos también minúsculos. Y en total hace la cifra actual es 5.937. Este es según esta institución. Hay que decir que la mayoría de estos ejemplares son fragmentados, pero hay un gran caudal de copias, una gran cantidad de copias, mejor dicho, que está en forma completa, aunque faltan algunas hojas. Tenemos aquí una línea de tiempo. Fue escrito originalmente en el primer siglo. Está debatido algunos libros de cuándo exactamente fueron escritos. Se debate un poco en cuanto al Evangelio de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero bueno, hemos puesto la fecha de 40 a 100. Tenemos el periodo de tiempo y que podemos decir engloba todo, porque hay diferentes, podemos decir, hay diferentes eruditos que dicen que en el caso de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito en la década de los 40, mientras que otros dicen no, fue escrito en la década de los 60 o 70, o antes del 70, mejor dicho, 60 o cerca del 70, pero ya que hay algunos eruditos que afirman y que demuestran con evidencias que sí se escribió en la década de los 40, hemos puesto aquí desde 40 hacia adelante. Y también podemos decir que el Evangelio de Juan, junto con el Apocalipsis, hay evidencia que se escribió al fines del año 90, por eso que hemos puesto aquí la fecha de 40 a 100, y que tenemos entonces en el primer siglo en que fueron escritos originalmente los libros del Nuevo Testamento, 27 diferentes libros y cartas que componen lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. También podemos llamarlo las escrituras griegas cristianas, ya que fue escrito originalmente en griego y son escritos cristianos. Las copias que tenemos, la más reciente, lo más cerca de los originales, aparece en realidad poco tiempo después. Tenemos una copia que se ha datado paleográficamente, o sea, el estudio de la escritura. Ya hay que solamente mencionar un detalle. Eh, el estudio paleográfico significa estudiar el tipo de letra, el estilo de letra, estilo de escritura, mejor dicho, de un manuscrito y compararlo con un manuscrito que ya está datado. Si hay un manuscrito seglar de la época que está datado, usan ese manuscrito y ven que tienen una escritura similar al manuscrito que nos ha datado y así pueden datarlo. Muchos eruditos usan ese método, aparte de otros métodos como el carbono 14 y otros más. Pero bueno, tenemos aquí el P52, el papiro 52, que es el datado más antiguo que tenemos, que muchos eruditos indican que fue escrito entre el año 100 y el año 150 de nuestra era. Algunos dicen que fue escrito en el año 125. En la mayoría de los libros de texto aparece la fecha del año 125 de nuestra era. Y luego tenemos otros escritos como el Evangelio de Juan en el papiro 66, del año, alrededor del año 200, 170, 200, algunos calculan con estudios palográficos. Otro de Mateo capítulo 1 aquí, tenemos de papiro número 1.
Y el códice sinaítico, el más conocido, creo que es el más conocido entre muchas personas, del siglo tercero, entre tercero y 350 alrededor. Y hay otros manuscritos posteriores, ¿no? Sí que aquí tenemos pequeña línea del tiempo, no engloba todo, pero vamos a analizar estos cuatro ahora. Los eruditos, podemos decir, ellos dividen las copias en cuatro categorías. La categoría primera es papiros, luego mayúsculos, minúsculos y leccionarios. Así que veremos más de cerca estas diferentes categorías. Papiro. Cantidad 140, según se ha catalogado. Como vemos aquí, algunos son fragmentados. En el caso del papiro es un material que venía de Egipto y era accesible en el primer siglo. En el caso de este papiro, del P52, es interesante porque está escrito por los dos lados. El porte es como una tarjeta de crédito de grande. No es tan grande, ¿verdad? Es pequeñito. Pero contiene el Evangelio de Juan, capítulo 18, la conversación que tuvo Jesús con Poncio Pilato. Así que ahí tenemos por los dos lados escrito, lo que indica que es un códice. No es un rollo que que se escribía por un solo lado, sino por los dos lados. Así que aquí tenemos uno que es fragmentado, pero entre los papiros hallamos también manuscritos más completos. Por ejemplo, tenemos el papiro llamado papiro 46, que contiene las cartas de Pablo. Aquí está la carta a los hebreos. Y como vemos, le falta un poco al final, pero gran parte del texto se puede leer y se puede usar. Así que tenemos aquí, los más antiguos son de esta categoría, los papiros. Mucho de esto está fragmentado, algunos solamente tienen un versículo solamente, pero en el caso de algunos, como el P46 y el P45, que contienen algunos evangelios, etcétera, son más completos. Datan de alrededor del siglo II hasta el siglo VI, más o menos, de nuestra era. Bien, la siguiente categoría, manuscritos mayúsculos. Los más conocidos son los del Códice Sinaítico y el Códice de Visa. Son escritos en letras mayúsculas, como indica la palabra mayúsculos, pero en realidad el material no es el mismo que el anterior, no son papiros, están escritos en pieles de animales. Están escritos en pergamino, en vitela, y son en realidad códices grandes. En el caso del Sinaítico contiene todo el Nuevo Testamento completo y gran parte de la Biblia hebrea en griego, que muchos llaman la Septuaginta, pero le faltan varias partes de la Septuaginta en la parte del Antiguo Testamento en griego, le falta, pero el Nuevo Testamento está completo. Y bueno, aquí está el Códice de Beza, que es interesante porque al parecer era un códice completo del Nuevo Testamento, pero actualmente están solamente los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y también está el Hechos de Apóstoles y en la tercera de Juan solamente latín. Este es un manuscrito escrito en dos idiomas, en latín y en griego, un diglot. Así que tenemos aquí aquí está Juan 1, el Evangelio de Juan, y está en griego y la siguiente página sería el mismo pasaje en latín. Este códice de Beza es interesante, contiene lecturas únicas que no se hallan en otros manuscritos en griego. Uno puede ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, cuando Jesús cura a un leproso. Ahí dice, la mayoría de los manuscritos griegos dice que él se enterneció por el leproso, mientras que en el Códice de Beza dice que él se enojó, se sentía enojo, ¿no? Sentía otro sentimiento. Entonces es algo único, muchas lecturas únicas que tenemos aquí en el Códice de Beza. Y podemos decir que el libro de Hechos de los Apóstoles es de 8 a 10% más largo en este códice.
mejor sí, códice de Beza, que los demás manuscritos. Así que este es especial. Y muchos han estudiado este bastante eh, en el siglo XX, en estos últimos tiempos también, para entender por qué es tan diferente, se destaca. Bien, los manuscritos minúsculos son, como dice la palabra minúsculo, en letras más pequeñas, pero cursivo. Y bueno, no mencionamos, pero los mayúsculos es del siglo III hasta el siglo IX más o menos. Y luego tenemos los manuscritos minúsculos, que es del siglo IX y X hasta la imprenta, incluso después de la imprenta, en 1450, cuando en esos años, la década de 1450, se inventó la imprenta en Europa por Gutenberg. Incluso después de esa fecha seguían los manuscritos circulando, y este era el tipo de escritura. Notamos que son ilustrados, muy bellos, con muchos comentarios. Aquí vemos comentarios al texto. Aquí está Mateo capítulo 1. El texto de Mateo es ahí y luego está el comentario alrededor, más comentario que texto. Aquí tenemos otro de Hechos de Apóstoles. Y bueno, tenemos la mayoría de la cantidad, tenemos de esta categoría, los minúsculos. Luego tenemos los leccionarios. Leccionarios tenemos 2500. Y bueno, los leccionarios, ¿qué son estos? Son pasajes puestos en una página son temáticos, pasajes temáticos, podemos decir. Están algunos pasajes de los evangelios puestos juntos con pasajes paralelos, pero también de los salmos o de otros pasajes del Antiguo Testamento que se leían los días festivos o los domingos en la iglesia antiguamente. Así que son textos en griego que son del año más o menos 1000, 900, 1000, alrededor, hasta después de la imprenta. Así que muy parecido al mismo tiempo que los minúsculos, también tenemos los leccionarios del año 900 o el año 1000 de nuestra era hacia adelante. En realidad, no se ha estudiado este material tanto como los otros tres, papiro, mayúsculo y minúsculo. Se ha estudiado bastante, aunque todavía hay mucho que estudiar los minúsculos, pero los leccionarios no se ha estudiado tanto como los otros tres. Pero tenemos bastante información de algunos de estos, son mucho material, ¿verdad? Pero se ha estudiado bastante y en algunos casos se ha estudiado, en algunos concretos se ha estudiado bastante, y de estos podemos tener cierta formación. Pero todavía falta, ¿no? Como mencionamos, aprender más de los leccionarios. Bueno, aprender un poquito las características de los manuscritos. Aquí tenemos el papiro número 46. Como ejemplo, tenemos la mayoría de los manuscritos comienzan con el número de página. Aquí está la alfa en griego. Y bueno, indica que es el 41. Y aquí está el final de Romanos y comienza con Hebreos, según Hebreos. Tenemos correcciones. Por ejemplo, aquí tenemos una corrección. Acá dice padres, pero al parecer se equivocó. El copista se olvidó de escribir nuestros padres. Así que aquí salen nuestros arriba, ¿no? Como una pequeña corrección, ¿no? Añadiendo que aquí faltaba algo. Y así vemos en los manuscritos varias correcciones que se han hecho en el margen o sobre las palabras o tachando. Notamos bastante correcciones entre las copias. Algo interesante que notamos también en realidad es, y que se destaca entre los escritos cristianos, entre las copias del Nuevo Testamento, lo que llamamos nómina sacra o nomen sacrum. Nómina sacra es en latín, significa nombres sagrados en plural, y nomen sacrum en singular, nombre sagrado. En realidad aquí dice Dios en griego, Theos, pero abreviado. La primera y la última está contraído. Theos, la primera y la última letra con una rayita sobre, lo que indica que aquí
estamos hablando de un nombre sagrado. Y así notamos, cuando uno tiene delante suyo, si no sabe griego, usted quizás no sabe griego, pero si usted ve un manuscrito que está en griego y si ve que hay un trazo sobre algunas palabras, es más de seguro que es un escrito o un comentario del Nuevo Testamento o un libro del Nuevo Testamento. Porque en ningún otro escrito de la antigüedad, escrito en griego, aparece esto, solamente en los escritos cristianos. Así que así puede usted identificar un escrito cristiano con esta característica. Y así vemos que se usó en la antigüedad, se usaron estas abreviaturas para el nombre de Dios, Theos, para el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, y así, ¿no? En el Espíritu Santo. Al principio eran 5, según los estudiosos, eran 5 nombres sagrados que se usaron como abreviaturas y luego se expandió a palabras como Jerusalén, Israel, etc. Pero bueno, así vemos, identificamos los nombres sagrados en los manuscritos griegos. Bien, ahora que hemos visto un poco las copias, hemos conocido mejor, más de cerca las copias, vamos a ver ahora la historia textual. Vamos a ver qué nos enseña la historia textual y también algunas características de una invención moderna, lo que tiene que ver con los versículos que tenemos en nuestras Biblias. La división de versículos fue inventada en tiempo reciente, en realidad, como vemos en el tiempo medieval. No estaban escritas, no se usaban en los manuscritos antiguos, en los originales. En 1516, la primera edición de Desiderio de Erasmo, ese humanista, él no usó versículos. Vamos a ver una fotografía luego. El primero que usó el método de dividir los pasajes en versículos para hacerlo más fácil y la búsqueda fue un italiano llamado Santes Pagninus. En 1528, él en su versión de la Biblia en latín hizo una división de versículos. No fue aceptada, puesto que no era tan fácil, tenía versículos bastante largos y otros más cortos. Por eso, este impresor francés, Robert Stino Stephanus, en su versión de la Biblia en latín, 1551 y luego en 1555 incorporó otra división de versículos que en realidad se estandarizó y de que de ese tiempo hasta ahora se ha usado en todas las versiones y traducciones de la Biblia del Nuevo Testamento. Aquí tenemos una fotografía de la primera edición de Erasmo, de Erasmo, que de hecho lo tenemos el original en el Museo de la Biblia, en el Museo Nórdico de la Biblia. Aquí tenemos la numeración en números romanos del capítulo. Aquí estamos hablando del capítulo 7 de Mateo, pero no hay versículos. Pero si vemos ahora, Pagninus, este italiano, 1528, sí puso en el margen aquí los versículos, como vemos. El versículo 2 es bastante largo. Y si lo comparamos con el de este Robert Stephanus, tenemos diferente manera de dividir un poco más corto. Él lo puso en el margen en 1551, estaba en latín y en griego, pero luego en 1555 él lo incorporó en el cuerpo del texto y de ahí en adelante esa numeración de versículos se ha usado en todas las versiones de la Biblia. Y esa fue la numeración que usó también Casiodoro de Reina, que en 1569 publicó su versión de la Biblia al castellano, traducida de los idiomas originales hebreo y griego. En el caso del griego, usó esta numeración de versículos. Así que entendemos que a veces uno dice, bueno, se le han quitado un versículo en la Biblia. Vamos a ver más adelante si es cierto esa afirmación. Pero tenemos ahora el marco histórico que ha sucedido, cómo se implementó la división de versículos. Breve, solamente informar o
hablar en cuanto a hallazgos importantes que se han hecho y también algunos textos maestros que tenemos. Hay muchos más, ¿no? Pero los hallazgos más importantes que se han hecho del Nuevo Testamento se hicieron en los años 1800 y también en los 1900. En el caso del Códice Sinaítico, se descubrió la primera vez en 1844 parte del Antiguo Testamento en griego, algunas hojas que se le mostró a Tischendorf, este alemán que estaba en expedición y estaba como queriendo encontrar más manuscritos. Él era una persona que estaba dedicada a descubrir manuscritos bíblicos. Así que él fue a Egipto, Santa Catalina, y pudo ver algunas hojas del Antiguo Testamento en griego, de un códice, pero no se le mostró todo. Luego, en 1859, volvió nuevamente a ese monasterio y pudo ver parte del Nuevo Testamento. Y ahí se descubrió el Códice Sinaítico. En 1897 se descubrió algo interesante en Egipto, en Oxirrinco, y fueron dos británicos que hicieron una expedición, sabían que habían encontrado algo en un basural grande, sabían que había cosas que se estaban encontrando, y cuando ellos hicieron la expedición a final de 1800, empezaron a excavar y encontraron cualquier cantidad de papiros, un montón de papiros escritos en griego, mayormente, y en realidad la cifra que se ha dado es de 500.000 diferentes fragmentos en griego. Y solamente entre 8 a 10% se ha podido identificar ahora. Hay muchas cajas que están en Oxford, en Inglaterra, que no se han podido estudiar porque están fragmentados, ¿no? Pero de ahí también se han descubierto varios papiros que componen el Nuevo Testamento. No solamente material bíblico, hay material también seglar y otras cosas entre este descubrimiento. Tenemos también de otros coleccionistas. En 1931 se descubrieron otros papiros del Nuevo Testamento, como también en 1952, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en griego se han encontrado papiros. Estos son coleccionistas que han adquirido estos papiros y que se han hecho disponibles a los eruditos y publicado luego con estudios. Así podemos entender qué, qué tipo de material se encontraron y papiros antiguos del Nuevo Testamento. Bueno, tenemos también textos maestros, o sea, son obras impresas del Nuevo Testamento que se han hecho. Mencionamos a Erasmo, y es interesante notar que Erasmo fue el primero en publicar su texto, pero hablamos del texto del Nuevo Testamento en griego y latín. Pero antes de él, en España se hizo una obra magna, eh, la obra de la Biblia Complutense. En varios tomos, la idea era publicar en varios tomos la Biblia completa, las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en varios tomos en los idiomas originales, además de en latín, que era la lengua oficial de la iglesia en ese tiempo, y en otros idiomas afines a los idiomas bíblicos. Pero como esa obra no, en realidad se imprimió, antes de Erasmo se imprimió el Nuevo Testamento en griego, de esta obra de la Políglota Complutense, no recibió, em, se puede decir, el permiso de poder publicarlo hasta que la obra estuviera completa. Por eso el que se adelantó, podemos decir, y publicó su texto primero fue Erasmo. Así que a él podemos decir que él se ganó la, la publicación de ser el primero en salir con un texto griego y latino. Erasmo fue uno que publicó 5 ediciones del Nuevo Testamento. En la primera edición contenía muchos errores y luego se hicieron varias correcciones en la segunda edición. Podemos decir que la segunda edición fue la base de Martín Lutero. Él tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán y Martín Lutero usó la segunda edición de Erasmo como base para traducir al alemán. Luego la tercera edición contiene varias interesantes correcciones y añadiduras
que no contenían las otras, según fue teniendo acceso a más manuscritos de su época, manuscritos en griego. Luego tenemos este impresor francés que en 1550 publicó una versión del Nuevo Testamento, según las copias que tenía accesible, basándose en la obra de Erasmo, pero con un tipo de letra muy, muy bonito que los impresores de ese tiempo lo, lo aclamaron como uno de los más bellos y más fáciles de leer, el tipo de letra griego que usó Robert Steele. Bueno, a través del tiempo también vinieron otros más, pero podemos sacar Karl Marx, mejor, no Karl Marx, disculpe, Karl Lachmann, Karl Marx es otro, que era un crítico textual que se dedicaba a la obra seglares clásicas, como la Ilíada de Homero, pero él también usó sus métodos en implementarlo en el Nuevo Testamento. Y él se puede decir que hay que entender una cosa, en el tiempo de Erasmo, tenían pocos manuscritos en griego disponibles y eran tardíos. Todavía no se habían descubierto los papiros antiguos que conocemos hoy día, no se habían descubierto el sinaítico, que fue en realidad descubierto mucho después, ¿verdad? Como lo tenemos acá arriba. Tenían acceso solamente a algunos pocos manuscritos en el año 1500. Por eso en el año 1800 tenían más manuscritos y Karl Lachmann fue uno de los que no se basó en lo que habían hecho ellos, porque ellos incorporaron lecturas que luego después se fueron analizadas más en detalle y se dieron cuenta que no tenían que estar en el Nuevo Testamento. Fueron añadiduras por los copistas posteriores. Así que Lachmann comenzó una nueva era de investigación. Y cuando Tischendorf descubrió el Códice Sinaítico, él hizo también su versión de un texto maestro griego, que fue muy conocido, especialmente en la octava edición que hizo. Y bueno, tenemos también dos británicos que durante 28 años investigaron el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice de Alejandrino, que también se llama, y ellos hicieron su versión y fue algo novedoso porque por mucho tiempo estuvieron el texto del año 1500 que tenía lecturas que Westcott, en el tiempo de Karl Lachmann y especialmente Westcott, omitieron, sacaron y cambiaron, pero con base. Y de ese tiempo en adelante se ha hecho mucha investigación y se han descubierto más manuscritos y papiros, lo que ha hecho más amplio el entendimiento del material que se tiene y también el qué ha sucedido a través del tiempo entre las copias, porque hay diferencias. Bueno, esto es solamente un breve resumen de la historia y de la transmisión y también de las copias y los hallazgos y los textos maestros. Pero vamos a ver ahora brevemente cómo es un texto maestro. Nestle Aland 28 es la última versión que tienen los traductores. Hay dos versiones para los traductores. Aquí esta es la más completa con notas. Solamente como para visualizar cómo es un texto griego. Aquí tenemos Judas, carta de Judas. Está el texto griego aquí con caracteres modernos, podemos decir, texto griego. Tenemos las referencias y tenemos el aparato crítico, notas con diferencias de los manuscritos. Así que esto es cómo trabajan, podemos decir, los traductores. Usan estos y otras ayudas también para traducir el texto. Bien, veremos ahora la transmisión textual en breve antes de entrar en la materia importante que son las diferencias. Vamos a ver ahora transmisión textual, las variantes textuales, transtextuales que se ponen al descubierto. Cuando vino la imprenta sucedió algo revolucionario. De repente era posible tener el mismo texto impreso en miles de copias y muchas personas se podían beneficiar al leer el mismo texto simultáneamente, algo que antiguamente era más difícil, tenía que copiarse a mano. Así que fue una revolución. Y en el tiempo del Renacimiento, podemos decir, que se llama este periodo, vino el interés por los idiomas originales. Muchos, antes de este periodo, estaba solamente el interés por el latín, que era el idioma oficial de la iglesia,
estaba la Biblia en latín, la Vulgata en latina, pero ahora vino el interés por los idiomas originales. Por eso, cuando vino la imprenta, empezaron a circular algunos manuscritos en griego, y por eso Erasmo, entre otros, también estos que estuvieron en España, ¿verdad? En la Biblia políglota, estos eruditos también estaban interesados en los idiomas originales, y por eso publicaron sus obras en estos idiomas. Cuando ellos usaron mejor dicho, publicaron su texto, ellos sabían y notaban que habían diferencias en los manuscritos, pero no entendían todo lo que estaban ellos viendo y estudiando. Además, tenían acceso a pocos manuscritos en comparación con hoy día. Podemos decir que todas estas obras eran muy similares. Tenían algunas diferencias, pero eran muy similares. Y la Biblia del Rey Jaime, King James Version, se basa en realidad en lo que hicieron estos para traducir el Nuevo Testamento al inglés del griego, especialmente de la versión de Beza, pero también de Robert Steen, y consultando las otras versiones de Erasmo, que en total fueron 5. Pero había un hombre llamado John Mill, que mencionamos al principio, que consultó 100 manuscritos griegos. Él dedicó su vida en realidad a esto, 30 años de su vida a entender las diferencias entre los manuscritos griegos. Bueno, en junio de 1707, él publicó su texto con notas. El texto era básicamente el de Robert Steen, del año 1550, pero las notas contenían las variantes, las diferencias entre los manuscritos en griego. Y él anotó 30.000 variantes, 30.000 diferencias entre los manuscritos griegos. Lamentablemente, este teólogo inglés murió solamente 2 semanas al publicarse su obra. Su obra de toda su vida, 30 años de dedicación. Bueno, esta obra tuvo mucha crítica porque no podían entender por qué razón él puso tanta diferencia, estaba en contra del texto bíblico, afirmaban algunos. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia si no es así que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios? Entonces, ¿por qué hay diferencias? Bueno, tuvo mucha crítica, pero algunos que entendían el tema, la materia, fueron a su defensa. Bueno, esto nos lleva a una pregunta. Si en ese tiempo, en 1700, se descubrieron, disculpa, vamos a ir para atrás. Si en ese tiempo descubrieron, este hombre descubrió unos 30.000 variantes, ¿qué hay de ahora? ¿Verdad? ¿Cuántas variantes tenemos hoy día? Bueno, vamos a ver ahora qué es una variante textual. Cuando hay diferencias en los manuscritos, se habla de variantes textuales. Se habla de diferencias. Una diferencia se cuenta como una variante, no importa cuántos manuscritos tengan la misma variante. Por eso, ¿cuántas variantes textuales tenemos hoy día? Bueno, podemos decir que son muchas, más de 30.000. Si contamos cuántas palabras griegas hay en el Nuevo Testamento, hay alrededor de 138.000 palabras griegas en total. ¿Cuántas variantes hay? Unas 500.000 variantes. No es raro entonces preguntar si el texto que tenemos es confiable, ¿verdad? Bueno, podemos quizás parar aquí y terminar toda la charla y concluimos fácilmente de que, bueno, no podemos confiar en el texto, ¿verdad? Pero sería muy fácil hacer eso sin haber visto la evidencia. En realidad hay que explicar ahora algo importante. Esto es una estimación. 500.000 variantes o diferencias entre los manuscritos griegos del Nuevo Testamento son una estimación y está basado en las fuentes de un estudio que se hizo recientemente en 2016, donde se han estudiado algunas variantes. Podemos decir que nadie ha estudiado todas las variantes, ha estudiado todos los casi 6.000 manuscritos y hecho una lista de cada diferencia. Se han hecho estudios de 3 partes del Nuevo Testamento, estudio completo. La carta de Judas, se ha estudiado todos los manuscritos que contiene Judas y todas las variantes.
un estudioso sueco lo hizo, erudito sueco. Otro, la carta a Filemón, todos los manuscritos y sus variantes, y he hecho una lista, un trabajo tedioso. Y el capítulo 18 de Juan, todos los manuscritos que contiene son más de 1.600 manuscritos del Evangelio de Juan. Estudió todos esos 1.600 y puso las diferencias entre ese capítulo. También se han hecho pasajes, versículos y algunos pasajes de todo el Nuevo Testamento, pero solamente algunos pasajes nomás. Y tomando toda esta información, se ha hecho una estimación de 500.000 alrededor. Bueno, es una cifra bastante grande, ¿verdad? Pero hay que entender estas variantes. Por eso vamos a ver ahora las variantes sexuales. Necesitamos entenderlas, necesitamos estudiar qué tipo de variantes estamos hablando. Bueno, vamos a ver esto en más detalle. ¿Qué clase de variantes tenemos? Tenemos dos clases de variantes textuales. Tenemos las diferencias o variantes insignificantes y las diferencias significativas. Según algunos eruditos que han estudiado el tema, dicen que son más del 99% de las diferencias que son insignificantes, que no cambian para nada el mensaje del texto ni su significado. Y que solo un 0,5% son significativas y que pueden cambiar el mensaje del texto y su significado. Esta está sacado del libro de Revisiting the Corruption of the New Testament por un crítico textual de renombre, Daniel Wallace, en 2011, entre otros, que afirman lo mismo. La mayoría de las diferencias son insignificativas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos aquí de diferencias insignificantes y las diferencias que pueden significar y pueden quizás ser relevantes. Bueno, comencemos con las diferencias que no cambian el texto para nada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de diferencias en ortografía. Por ejemplo, el nombre Juan en griego puede escribirse de varias maneras. Puede escribirse Ioannis con 2 N o con una N o Iona. Así aparece en los manuscritos. El artículo definido también aparece en griego y a veces se omite, pero no cambia para nada el sentido. Por ejemplo, en griego puede escribirse el Jesús habló a el Pedro y a el Juan, el artículo definido, pero también se puede omitir y no cambia para nada de qué estamos hablando. Sabemos que Jesús habló a Pedro y a Juan, o sea, no hay duda. También hay diferencia en el orden de las palabras. Por ejemplo, Cristo Jesús o Jesús Cristo. En griego son dos palabras diferentes, en español sería Jesucristo, ¿no? No cambia para nada. Sabemos de quién estamos hablando. Veremos un ejemplo. Tenemos Juan 21:15. Ahí dice, aquí está en griego arriba, y está literalmente traducido en español. Dijo a Simón, Pedro, el Jesús, tal como dice en griego, Simón de Juan, o se traduce hijo de Juan, ¿no? Vamos a ver esa parte, cómo aparece en los manuscritos, en 3 manuscritos. Esta parte está sacado del Códice Sinaítico, tal como lo tenemos aquí, está en el Códice Sinaítico. Dijo a Simón, Pedro. El Jesús está en la nómina sacra, como ya aprendimos, abreviada. Simón. Y aquí aparece una nota. El copista lo agrega el nombre en el margen de Juan. Ioano. Así que aquí tenemos la lectura del Códice Sinaítico. Vamos a ver ahora cómo lo vierte el Códice de Beza. Acá hay un cambio de orden de palabras. Aquí dice en griego, dijo el Jesús. Si vemos acá, dijo a Simón, Pedro, el Jesús. Así que cambia el orden. Dijo el Jesús a Simón, Pedro,
y de Simón, de Juan. ¿Cambia el orden de las palabras? Sí, pero ¿cambia el sentido? No, ¿verdad? Para nada. Acá tenemos otro manuscrito del siglo X, también se llama el códice de Delta, y tenemos en el mismo orden del sinaítico, pero el nombre de Juan cambia, Joan, Iona. Pero es insignificante esta variante, ¿verdad? No cambia para nada el contenido, el sentido, el mensaje. Está intacto. Pero entendemos que fueron copistas que, como tú y yo, imperfecto, quizá a veces al levantar la cabeza y al copiar, o quizá alguien estaba leyendo en voz alta, podía haber cambiado el orden de las palabras, pero está el mensaje allí. Lo que nos interesa a nosotros, en realidad, son las diferencias que pueden cambiar el texto del mensaje, las diferencias que llamamos significativas. Estamos hablando de palabras, frases, oraciones completas que han sido añadidas o cambiadas, que el estudio ha revelado esto. Y versículos enteros y grandes pasajes han sido añadidos, y estos son eruditos de renombre que han estudiado esto por un largo tiempo, independiente a otros que llegan a la misma conclusión. Vamos a ver ejemplos, frases añadidas. Aquí tenemos Mateo 6:13, según la Biblia de las Américas. Es al final de la oración del Padre Nuestro. La Biblia de la América dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Y luego tiene una nota. La nota dice, las palabras, porque tuyo, amén, no aparecen en los manuscritos más antiguos. Aquí está diciendo que la última parte, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás, amén, no aparece en los manuscritos más antiguos. Y aquí lo vemos. Aquí tenemos algunos manuscritos, así se pone en las notas críticas del texto maestro abajo. 01 indica que es un mayúsculo y es el códice sinaítico. Cuando hay un 0 delante de un número es mayúsculo. Cuando no hay un 0 delante es un minúsculo. Así que aquí hemos aprendido algo. Aquí hay un mayúsculo sinaítico. También los mayúsculos se pueden escribir como con letras mayúsculas. Tenemos la B, que es el códice del Vaticano, y de Beza y otros más que no contienen esta última parte. Solamente termina ahí, ¿no? Más líbranos del mal. Luego tenemos otras variantes. Una que termina con solamente amén. Tenemos también una versión de la Vulgata Clementina, aparte de algunos manuscritos minúsculos, sin el cero delante, manuscrito minúsculo. Y aquí tenemos la variante que aparece en la Biblia de las Américas, que la que es más común entre las traducciones, que aparecen algunos mayúsculos y una familia de minúsculos, la familia 13, que son varios manuscritos que contienen una lectura similar. La variante número 3 es interesante. La variante número 3 se halla en algunos manuscritos minúsculos. Dice, porque el reino es del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para siempre. Amén. Así que aquí hallamos variantes que se han añadido. No tenemos duda de que se ha añadido porque hay diferencias entre estos manuscritos. Pero cuando uno analiza la evidencia, los manuscritos más antiguos y también el contexto, hay muchas cosas que tomar en cuenta. La conclusión a la cual llegan los eruditos es que esta frase, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás, amén, y las otras variantes fueron añadidas después, y que el original termina en líbranos del mal. ¿Y cómo llegan a esta conclusión? Bueno, vamos a ver más adelante cómo llegan a esta conclusión, pero por mucho estudio, análisis y evaluando las diferencias que existen en los manuscritos, aparte del estudio del manuscrito en sí. Hay versículos que se han añadido, y aquí tenemos una lista de versículos que usted puede analizar después en casa cuando tenga tiempo. Grandes pasajes que se han añadido.
Tenemos la conclusión larga y corta del Evangelio de Marcos y el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a ver ese pasaje en concreto. ¿Es posible reconstruir el texto? Bueno, sí es posible, gracias a la crítica textual. Y se usan dos métodos, la evidencia interna y la evidencia externa. El contexto, el error de copista o los manuscritos en sí. Y vamos a ver el ejemplo de la mujer sorprendida por adulterio, según se encuentra en Juan 7, 53 a 8, 11. Comencemos con la evidencia interna. La evidencia interna. El pasaje de la mujer sorprendida por adulterio interrumpe e interfiere el flujo de pensamiento entre el pasaje anterior y el posterior. Cuando uno incluye este pasaje de la mujer sorprendida por adulterio en Juan 7, ¿no? A fines de 7 y al principio del 8. Además, la palabra otra vez en el versículo 12 no encaja cuando está este pasaje entre medio. Y el vocabulario y el estilo no es reconocido por venir de Juan. Esa es la conclusión a la cual llegan los eruditos cuando analizan la evidencia interna. ¿Qué indica la evidencia externa? La evidencia externa indica que el pasaje no se halla en los manuscritos más antiguos. Aquí tenemos algunos ejemplos, tanto papiros, mayúsculos, minúsculos. El pasaje aparece en diferentes lugares en algunos manuscritos y con varias variantes textuales. Tenemos el ejemplo acá de algunos manuscritos minúsculos que aparece después de Juan 7:36, una familia de minúsculos que aparece después de Juan 21:25, otra familia de minúsculos llamada familia 13, varios manuscritos que tienen lecturas similares, después de Lucas 21:38, y un manuscrito minúsculo que lo contiene después de Lucas 24:53. Además, varios manuscritos señalan que el pasaje es dudoso. Acá hay un manuscrito que solamente contiene no todo el pasaje como lo conocemos, sino Juan 8:2 al 11, con una nota que indica duda, y lo mismo contiene otro manuscrito, y aquí tenemos Juan, como lo conocemos ahora, 8:3 al 11, con la nota que indica duda. Eso indica que este pasaje era un pasaje flotante que quería introducirse en un lugar y no sabía dónde. Y hay diferencias en los manuscritos, como vemos, y por eso la conclusión es de que este pasaje tiene que haber sido añadido. Aquí tenemos la evidencia externa con algunas fotografías de manuscritos. Aquí tenemos el papiro 66 del siglo II de Juan. Está el versículo al final del 7:52 y termina y comienza lo que hoy día se conoce como 8:12, Palín, que es otra vez. Así lo tenemos en el manuscrito más antiguo de Juan. Otro también bastante antiguo de Juan, también está al final del versículo 52 y está luego Pa, que comienza el 8:12. Lo mismo tenemos en el Sinaítico, exactamente lo mismo, y en el Vaticano también, el Códice Vaticano. La conclusión entonces es de que fue añadido después. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos entonces con la evidencia que hemos visto? La conclusión a la cual llegamos es que podemos confiar en la transmisión textual del Nuevo Testamento. ¿Y por qué decimos eso? Porque los pasajes que pueden cambiar el contenido, el significado, hay que estudiarlo. Y se han estudiado muchos pasajes del Nuevo Testamento que han podido cambiar el contenido. Hay varios pasajes, versículos, que cuando uno lo analiza con la evidencia que tenemos ahora, que no era disponible en el tiempo en que estaba Erasmo y estaban los otros en el tiempo, en los años 1500. No tenían acceso a ese material como lo tenemos hoy día. Por eso hoy día podemos tener una visión más amplia de lo que ha sucedido a través de la historia. Y podemos llegar a la conclusión de que el texto se ha transmitido fielmente a través del tiempo. Imagínense, según los eruditos que han estudiado el tema, dicen que más del 99% son diferencias insignificantes. Por eso usted puede confiar en el texto que tiene en su Biblia. Cualquier traducción de la Biblia que tenga puede encontrar el mensaje. Puede haber diferencias de palabras, sí. Y puede haber algunos versículos que supuestamente faltan. Pero la pregunta es, ¿han sacado algún versículo de la Biblia? Como vimos,
la incorporación de versículos en las traducciones de la Biblia es una invención moderna para facilitar la búsqueda, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que se ha quitado algo de la Biblia. En realidad, nunca estuvo allí. Eso revela el estudio y el análisis del material que tenemos disponible hoy día. Por eso, podemos confiar sin duda en que el texto que leemos nosotros hoy día en nuestra traducción de la Biblia y en el texto griego que se ha transmitido a través del tiempo han sido transmitidas fielmente, aunque ha habido errores de copistas, se han podido descifrar esos errores y se ha podido realmente ver cuál es la lectura original, lo más posible que podemos, según nuestro entendimiento de hoy día, y entender de que el mensaje que está en el Nuevo Testamento es el mensaje tal como lo escribieron en el primer siglo.